Hay historias en la Biblia que parecen quedar a un lado, pero cuando las miras de cerca, te das cuenta de que hablan directo a tu corazón. Y la historia de Ismael es una de esas, porque Ismael no nace en un escenario perfecto. Nace en medio de espera, tensión familiar, decisiones apresuradas y esa sensación amarga de ¿por qué a mí me tocó así? Y quizá, si te soy honesto, tú también has sentido algo parecido. Momentos en los que la vida no salió como esperabas. Situaciones donde te sentiste fuera de lugar, comparado, rechazado, o como si tu historia fuera menos importante que la de otros. Y aquí viene lo impresionante. En la Biblia, Ismael significa Dios escucha. Eso no es un detalle, es un mensaje. Es como si el cielo estuviera diciendo desde el principio, aunque nadie te entienda, yo te oigo. Aunque te sientas invisible, yo te veo. En este estudio bíblico sobre Ismael, vamos a recorrer su historia completa, paso a paso, con contexto, con profundidad y con claridad. Vamos a ver cómo Dios actúa cuando una persona es empujada al desierto, cuando se queda sin fuerzas, cuando el agua se acaba, cuando el corazón se rompe. Y aún así, el Señor abre un camino donde parecía no haber salida. Porque este no es solo un relato antiguo, es una respuesta para el presente. Si hoy tú estás cargando dolor, incertidumbre o una herida que nadie ve, Ismael te va a mostrar la solución bíblica. Dios escucha, Dios ve, y Dios no abandona a quien clama, aunque sea en silencio. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir en la vida de Ismael puede cambiar la manera en que miras tu propia historia. Si este estudio bíblico sobre Ismael ya te está hablando al corazón, haz algo ahora mismo. Suscríbete al canal y deja un amén en los comentarios. Y cuéntame, ¿en qué área de tu vida necesitas que Dios te escuche hoy? Comenzamos. 1. Un nacimiento en medio de una promesa. Abraham, Sarai y el peso de la espera. Imagínate a Abraham y Sarai viviendo en tiendas, no en una casa fija. Su vida es movimiento. Rebaños que necesitan pasto, caminos que cambian con las estaciones, pozos que se vuelven tesoros, y noches donde el silencio del desierto parece hablar. Ahora, dentro de ese mundo tan simple por fuera, hay una tensión enorme por dentro. Dios le había prometido a Abraham una descendencia, una familia tan grande que sería imposible de contar. Pero el tiempo pasa y Sarai sigue sin poder tener hijos. Y aquí es donde quiero que lo sientas como lo sentiría una persona real. No era solo tristeza. En aquella época, para una mujer, no tener hijos era una carga pesada, una herida que se sentía todos los días. Cada vez que veía a otra madre con su niño, cada vez que escuchaba risas infantiles en algún campamento cercano, era como si algo dentro de ella dijera, ¿y yo? ¿Cuándo? Y para Abraham, la promesa de Dios era como una lámpara encendida, pero una lámpara que empezaba a parpadear por la espera. Porque la fe es así. No es difícil creer cuando todo sale rápido. Lo difícil es creer cuando el reloj avanza, cuando el cuerpo envejece, cuando la realidad grita lo contrario. Abraham tiene la promesa, sí, pero también tiene años encima. Y Sarai, además de los años, tiene la presión social. No eran tiempos donde alguien decía, tranquila, vive tu vida. No, había miradas, había comentarios, había una sensación de fracaso que la sociedad ponía sobre ella, aunque el dolor ya era suficiente sin eso. Entonces llega un momento humano, muy humano. La gente se cansa de esperar. Y aquí ocurre una de esas decisiones que nacen del cansancio, no de la maldad. Sarai mira a Abraham y le dice, en esencia, Dios no me ha concedido hijos. Entra, te ruego, a mi sierva, para ver si yo puedo tener hijos por medio de ella. Esa sierva era Agar, una egipcia que vivía bajo la autoridad de Sarai. Detente un segundo y mira el peso de esa escena. No es una conversación ligera,
Es una pareja que ha caminado con Dios, que ha levantado altares, que ha visto protección divina, pero que ahora está en la zona donde muchos caen, la zona de intentar ayudar a Dios. Porque cuando la promesa tarda, el corazón humano suele hacer esto. Si Dios no lo hace ya, quizá tengo que empujar las cosas. Y Abraham, que también siente el peso del tiempo, acepta. La Biblia lo dice sin adornos. Abraham oyó la voz de Sarai, y así, en un contexto cultural donde aquello era permitido, Agar es tomada por Abraham, y Agar concibe. Y con esa concepción, sin que ellos lo entiendan completamente, se abre una nueva etapa en la historia, el inicio de la vida de Ismael. Pero mira cómo la escritura es realista. Cuando una decisión nace de la ansiedad, aunque parezca solución, muchas veces trae fuego a la casa. Porque apenas Agar se da cuenta de que está embarazada, algo cambia. La Biblia dice que comenzó a mirar con desprecio a Sarai. Y eso tiene sentido humano. Agar era sierva, la última en la jerarquía. Pero ahora llevaba en su vientre el hijo de Abraham. En aquel mundo, eso significaba poder. Y el corazón humano, cuando prueba un poco de poder, muchas veces se descontrola. Sarai, por su parte, se siente humillada, y lo que era un intento desesperado de arreglar el futuro se convierte en un conflicto doméstico. Sarai le reclama a Abraham con dolor y enojo. Abraham, en lugar de resolver con firmeza, le responde algo que suena a distancia. Tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y Sarai aflige a Agar, la trata con dureza. Ahora imagina a Agar, extranjera, sin clan propio, sin familia que la proteja, embarazada y bajo presión. El campamento que debía ser hogar se vuelve amenaza. Y entonces Agar hace lo que haría alguien al límite. Huye, se mete en el desierto. Y aquí el desierto no es un detalle. El desierto en la Biblia es un escenario donde se revela lo más profundo: miedo, hambre, soledad y también encuentro con Dios. Agar camina sin rumbo claro, con el vientre creciendo, con el corazón apretado. El sol quema, el agua se vuelve preciosa, el silencio pesa. Y en medio de esa huida ocurre algo impresionante. El ángel del Señor la encuentra junto a una fuente de agua en el desierto. Fíjate, no dice que Agar encontró a Dios, dice que Dios la encontró a ella. Y el ángel le hace una pregunta que parece sencilla, pero atraviesa el alma. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Es como si Dios la obligara a mirar su historia. ¿De qué estás huyendo? ¿Qué te está rompiendo? ¿Qué dirección tienes? Y Agar responde con lo que puede: huyo de delante de Sarai, mi señora. Entonces el ángel del Señor le da una instrucción difícil: vuelve y sométete. Pero no la manda de vuelta vacía, le da una promesa. Le dice que multiplicará su descendencia de tal manera que no podrá contarse. Y luego viene el anuncio central, el que conecta directamente con tu video. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ahí está. Antes de que el niño nazca, Dios ya le pone nombre. Y ese nombre no es casualidad. Ismael significa Dios escucha. Es como si el cielo dijera: el dolor de esta mujer no quedó perdido en el viento, yo lo escuché. Y luego el ángel describe el carácter y el tipo de vida que Ismael tendrá. Será un hombre fuerte, libre, con tensiones alrededor, viviendo frente a sus hermanos. No es una promesa suave, es una profecía realista. La vida de Ismael no sería un cuento perfecto, pero sí sería una vida con propósito y con destino. Agar, temblando, conmocionada, entiende que no está sola y pronuncia algo que es oro puro para la narrativa. Ella llama al Señor: tú eres Dios que ve. Porque por primera vez, alguien que la sociedad trataba como invisible es mirada por el Dios del universo. Y así, con el corazón marcado por ese encuentro, Agar vuelve al campamento. Vuelve con una promesa en el pecho. Vuelve con un nombre preparado. Vuelve sabiendo que, aunque haya conflicto humano,
Hay un Dios que escucha y que ve. Y aquí termina este primer paso de la historia con una sensación clara, casi cinematográfica. La vida de Ismael empieza antes de nacer, en medio de una promesa que tarda, de una decisión humana apresurada, de un hogar lleno de tensión y de un desierto donde Dios se revela a una mujer rota. Porque así comienza la historia completa de Ismael, no como un cuento cómodo, sino como una historia profundamente humana, donde Dios se mete en el dolor real y deja una huella eterna. 2. Agar, la sierva que se convierte en madre, concepción y tensión en la casa. Ahora imagina que volvemos al campamento de Abraham, pero esta vez con una sensación distinta en el aire. Antes había una tensión silenciosa, la espera, la promesa, el tiempo pasando. Pero ahora la tensión ya no es silenciosa. Ahora se siente, se ve en las miradas, se nota en los gestos, se escucha en los susurros alrededor del fuego. Porque Agar regresa del desierto con algo que cambia su forma de caminar. Una palabra del cielo. Ella no vuelve como alguien que solo escapó y regresó. Vuelve como una mujer que fue encontrada por Dios, como alguien que escuchó una promesa y que ya sabe el nombre del hijo que lleva en el vientre. Ismael. Dios escucha. Y esto es importante. Cuando una persona ha sido tocada por una experiencia espiritual fuerte, algo en su interior cambia. Pero el campamento no cambia al mismo ritmo. La gente sigue siendo gente. Los conflictos siguen siendo conflictos. Y aunque Agar volvió, la herida entre ella y Sarai no desapareció de la noche a la mañana. Ahora, ponte por un momento en la piel de cada uno. Agar está embarazada, y en aquel mundo eso era una señal de valor social. Ella ya no se siente cualquier sierva, lleva al hijo de Abraham. Sarai siente que su dignidad fue golpeada. Ella propuso esto como una salida, pero ahora ve que esa salida se convirtió en una humillación constante. Abraham, como muchos hombres en conflictos familiares, queda en el centro, intentando mantener la paz, pero sin comprender cuán profundo es el volcán emocional que se está formando. La Biblia lo dice de una manera corta, pero cargada de dinamita. Cuando Agar concibió, miró con desprecio a Sarai. Y aquí no estamos hablando de una simple mirada. En el contexto antiguo, mirar con desprecio era mostrar superioridad, era decir sin palabras, ahora yo tengo lo que tú no tienes. Era una herida directa. Imagínate a Sarai viendo eso día tras día. Sarai, la mujer del pacto, la compañera de Abraham en el camino, la que dejó su tierra, la que soportó viajes, hambre, inseguridad. Y ahora, dentro de su propia casa, siente que la están desplazando. Para ella, no es solo celos, es miedo, vergüenza, frustración acumulada. Es como si la promesa de Dios, en lugar de traer paz, hubiera sido reemplazada por una escena amarga. Y entonces Sarai explota. Sarai confronta a Abraham y le reclama con palabras fuertes. Básicamente le dice, mi afrenta sea sobre ti. En otras palabras, esto me está destruyendo y tú lo permitiste. Ella explica que le dio su sierva, pero que ahora Agar se cree superior. Sarai pide que Dios juzgue entre ellos. Y aquí aparece la respuesta de Abraham, que revela mucho sobre su manera de manejar el conflicto. Abraham le dice a Sarai algo como, mira, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca. Es una frase que suena a haz lo que quieras, como quien se lava las manos para no entrar en la pelea. Pero ese tipo de respuesta, aunque parezca práctica, no apaga el fuego, lo aviva, porque Sarai ya estaba herida, y cuando alguien herido recibe permiso para actuar desde su dolor, lo más común es que actúe con dureza. Entonces la Escritura dice algo directo. Sarai afligió a Agar. No entra en detalles de cada acción, pero la palabra afligió habla de presión, de humillación, de trato duro. Imagina tareas pesadas, palabras frías, control, falta de compasión. Y Agar
que ya venía cargando rechazo, se rompe por dentro. Aquí es cuando la historia se vuelve cruda, porque muestra algo muy humano. Una decisión tomada para resolver un problema termina creando un problema aún más profundo. Y Agar huye, pero no huye como alguien caprichoso, huye como alguien que no aguanta más. La vemos saliendo del campamento con el corazón acelerado, el cuerpo cansado, la mente confundida. Y esta huida nos enseña algo clave. En la Biblia, a veces el dolor empuja a la gente al desierto. El desierto no es solo arena, es el lugar donde se siente la ausencia de control, donde no hay paredes que te protejan, donde el agua manda, donde la sombra se vuelve refugio, donde el silencio hace eco de tus pensamientos. Y ahí, en ese lugar duro, ocurre algo que eleva la historia. El ángel del Señor la encuentra junto a una fuente. Esto es impresionante porque Agar no es la protagonista oficial de la promesa. Ella no es Abraham, no es Sara, y aún así, el cielo la busca. El cielo se detiene con ella. Eso ya te muestra que Dios ve a los que el mundo suele ignorar. El ángel le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Es como si Dios estuviera diciendo, no solo quiero rescatarte, quiero que entiendas tu camino. Agar responde, huyo de delante de Sarai, mi señora. No maquilla la realidad. Está diciendo, me duele, me están destruyendo, ya no puedo más. Entonces viene una orden difícil, regresar y someterse. Y aquí no es una orden para apoyar la injusticia, sino un llamado dentro de un plan mayor, porque el mensaje del ángel trae algo que Agar necesitaba para no derrumbarse. Promesa. El ángel le dice que multiplicará su descendencia. Y luego viene el anuncio que marca a fuego el destino del niño. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y quiero que lo sientas. El Dios del universo está diciendo, yo escuché tu dolor. No escuché tu oración perfecta, no escuché tu discurso. Escuché tu aflicción, tu llanto, tu miedo, tu injusticia. Agar, en ese momento, comprende algo que transforma su identidad. Ella no es invisible, ella es vista por Dios. Y aquí la Biblia nos muestra la respuesta de Agar. Ella llama al Señor con un nombre que es puro impacto. Tú eres el Dios que me ve. Como quien dice, yo pensé que era solo una sierva, pero el cielo me miró. Y hasta nombra el lugar como testimonio de eso. El pozo del viviente que me ve. Ahora, después de esa experiencia, Agar vuelve, pero cuando vuelve, no vuelve con una vida fácil. Vuelve a un campamento donde la tensión sigue, vuelve a un lugar donde Sara sigue herida, donde Abraham sigue en medio, donde las dinámicas no cambian por magia. Sin embargo, Agar vuelve con algo que nadie puede quitarle. Vuelve con una promesa en el pecho. Vuelve con un nombre dado por Dios, vuelve sabiendo que, aunque los humanos la traten como nada, Dios la considera alguien. Y aquí, sin que todavía nazca el niño, ya se está formando la esencia de la historia de Ismael. Ismael no viene al mundo en una historia limpia, viene al mundo en una historia real, promesa, espera, error humano, conflicto, dolor, y un Dios que escucha. Y ese contraste es lo que mantiene al espectador pegado, porque muchos hoy se identifican con esto. Personas que aman a Dios, pero viven en caos. Personas que creen en promesas, pero sienten presión. Personas que toman decisiones apresuradas y luego deben lidiar con las consecuencias. Así que este segundo tramo deja una sensación fuerte, como un gancho para lo que viene. Si Ismael ya fue nombrado por Dios en el desierto, entonces su nacimiento no será un simple parto, será el inicio de un destino que el cielo ya anunció. 3. La primera aparición del ángel. Dios escucha. Promesa sobre Ismael. Ahora quiero que vuelvas conmigo a esa escena del desierto.
porque este momento no es solo un episodio bonito, es una marca profunda en la historia de Ismael y también en la manera en que la Biblia nos muestra el corazón de Dios. Imagínate el desierto como un lugar donde todo se siente más intenso. El sol no solo ilumina, quema. El viento no solo sopla, corta la piel con arena fina. Los pasos se vuelven pesados, la garganta se seca y el silencio es tan grande que uno empieza a escuchar su propio miedo. Agar está ahí, sola, embarazada, sin un plan claro. No está huyendo por aventura, está huyendo porque el campamento se volvió un lugar de humillación. Y cuando una persona llega a ese nivel, la mente empieza a repetirse pensamientos como martillos. ¿Qué hice? ¿Por qué acepté? ¿Qué será de mí y de este hijo? Ella no solo lleva un bebé en el vientre, lleva una vida entera en incertidumbre. Y entonces, justo cuando parece que el desierto la va a tragarse, ocurre lo inesperado. El ángel del Señor la encuentra. Esto es clave. La Biblia no dice que Agar encontró el camino a Dios. Dice que Dios la encuentra a ella, como si el cielo estuviera diciéndote desde el inicio, cuando el ser humano huye, cuando se rompe, cuando se pierde, Dios todavía tiene ojos para buscar. La escena ocurre junto a una fuente de agua, y eso, en el desierto, es como encontrar vida en medio de la muerte. El agua no es un detalle decorativo, es símbolo de sustento. Dios se manifiesta donde hay posibilidad de seguir respirando. Entonces el ángel habla, y lo primero que hace es llamarla por su nombre y reconocer su realidad. Agar, sierva de Sarai. Imagínate lo que significa eso. Nadie la estaba tratando como persona. Era la sierva, y sin embargo, el cielo la nombra. El cielo la identifica. El cielo la mira de frente y luego viene la pregunta que atraviesa el alma. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Es una pregunta sencilla, pero profunda, porque en momentos de crisis muchas veces ni siquiera sabemos a dónde vamos. Solo sabemos de dónde estamos huyendo. Y Dios, con esa pregunta, la obliga a detenerse y poner en palabras su historia. Agar responde con honestidad. Huyo de delante de Sarai, mi señora. No inventa excusas, no se disfraza, dice la verdad. Estoy escapando porque me duele, porque me están quebrando. Y esa honestidad es importante, porque la Biblia muestra que Dios no se escandaliza con el dolor humano. Dios no se ofende porque alguien diga, no aguanto más. Entonces el ángel le da una instrucción difícil, vuelve y sométete. Y aquí es donde mucha gente se confunde, pero mira el contexto. El ángel no la manda de regreso como quien la abandona. La manda con una promesa, con un futuro, con un destino para su hijo. La instrucción está conectada con el plan de Dios y sobre todo con algo que Agar necesitaba para no sentirse destruida. La certeza de que su historia no estaba perdida. Y entonces llega el anuncio que define toda la vida de Ismael. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Ahí está. El nombre no nace de una ocurrencia humana. Nace de una palabra divina. Y el ángel explica por qué. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Detente un segundo. Esto es impresionante. Dios no dice, yo escuché una oración perfecta. No dice, escuché un canto. Dice, escuché tu aflicción. Eso incluye llanto, incluye miedo, incluye desesperación, incluye noches sin dormir. Es como si Dios estuviera diciendo, yo oí todo lo que la gente no quiso oír. Yo oí lo que tú pensaste que nadie escuchaba. Y ahí entiendes por qué el nombre Ismael es tan poderoso. Dios escucha. Cada vez que alguien llamara a ese niño, estaría recordando un mensaje. Dios no es indiferente. Luego el ángel profetiza algo sobre el carácter y la vida de Ismael. La Biblia lo describe como alguien fuerte, libre, con una vida marcada por tensiones con otros. No es una profecía azucarada.
Es real. Es como si Dios le mostrara a Agar: tu hijo tendrá una vida intensa. No será fácil. Habrá conflictos, pero no será invisible. No será borrado. Yo tengo destino para él. Y ahora viene una de las reacciones más humanas y más hermosas de toda esta escena. Agar comprende que está frente al Dios vivo. Y ella hace algo que parece pequeño, pero es gigante. Le da un nombre a Dios. La Escritura dice que ella llamó al Señor: tú eres Dios que ve. Imagínate lo que significa eso en la vida de una mujer que era tratada como objeto. Es como si Agar dijera: yo pensé que era nadie, pero el cielo me vio. Yo pensé que mi sufrimiento era irrelevante, pero Dios lo observó. Yo pensé que mi historia se iba a perder en la arena, pero Dios me encontró. Y no solo eso. Ella nombra el lugar. Lo convierte en un testimonio, porque en la Biblia, cuando Dios se revela, el lugar común se convierte en altar y el momento difícil se convierte en memoria sagrada. Ahora quiero que sientas el giro emocional. Agar venía huyendo con la espalda encorvada, con la mente nublada, con el corazón roto. Pero después de este encuentro, Agar no regresa igual. Regresa al campamento con algo que la sostiene. Regresa con la promesa de una descendencia. Regresa con la certeza de que Dios la vio. Regresa con el nombre de su hijo ya definido por el cielo. Regresa sabiendo que el sufrimiento no tuvo la última palabra. Y aquí es donde este tópico se conecta con el siguiente, de manera natural y fuerte, porque ahora el espectador se queda con una pregunta en la mente. Si Dios ya llamó a ese hijo Ismael, Dios escucha antes de nacer, entonces, ¿cómo será el momento en que ese niño finalmente llegue al mundo? La historia está avanzando como una corriente, del conflicto al desierto, del desierto a la promesa y de la promesa al nacimiento que está por venir. 4. El nacimiento de Ismael. Abraham, padre a los 86 años. Ahora sí, llegamos al momento en que la promesa anunciada en el desierto se vuelve carne, llanto, respiración y vida. Porque una cosa es escuchar: darás a luz un hijo. Y otra muy distinta es sentir el día en que ese hijo finalmente nace. Imagina el campamento de Abraham en una mañana cualquiera, pero con una tensión especial en el aire. No hay hospitales, no hay luces, no hay médicos como hoy. Hay tiendas de campaña, manos experimentadas de mujeres mayores, agua calentándose, telas limpias y un silencio lleno de expectativa. En aquella época, un parto era un momento de vida, pero también de riesgo. Era un momento donde todos entendían que dependían de Dios. Agar está por dar a luz, y no solo está por dar a luz un bebé, está por dar a luz al niño cuyo nombre fue dicho por el cielo. Eso ya hace que todo se sienta distinto. Y ahí, dentro de una tienda, entre respiraciones cortas, sudor, dolor y el esfuerzo de una madre que lucha por traer vida, llega el instante. El niño nace, Ismael. Y cuando el bebé llora por primera vez, ese llanto parece atravesar el campamento entero. Porque no es solo un llanto de recién nacido, es, en cierto sentido, un recordatorio audible de lo que Dios dijo: he oído tu aflicción. Ahora imagina a Abraham. La Biblia lo resume con una frase simple, pero cargada de emoción. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Ponte en los zapatos de Abraham, un hombre ya mayor, con el rostro marcado por el sol y por los años, con manos de pastor, con la memoria llena de promesas. Durante mucho tiempo, Abraham había vivido entre la certeza de Dios y la espera dolorosa, y ahora sostiene a su hijo. Imagina a Abraham tomando al niño en brazos, mirando sus ojos pequeños, sus dedos cerrándose, su respiración suave. En aquel mundo, tener un hijo no era solo alegría, era futuro, continuidad, herencia, nombre. Para Abraham, Ismael no es un detalle, es su primer hijo.
Es la primera vez que la promesa se siente tangible. Y aquí hay algo muy humano que la historia deja ver, aunque no lo diga con muchas palabras. Abraham probablemente sintió una mezcla de emociones. Alegría, porque por fin es padre. Alivio, porque el tiempo no se fue en vacío. Esperanza, porque ahora hay un heredero, alguien que seguirá su camino. Y en lo profundo, también una pregunta silenciosa: ¿será este el hijo de la promesa? Porque Abraham ya había oído a Dios, ya había recibido promesas, y ahora Ismael está ahí, real, en sus manos. Para el corazón humano es fácil pensar: esto debe ser. Y mientras Ismael comienza a crecer, el campamento se adapta a una nueva realidad. Ahora hay un niño, un hijo de Abraham. Eso cambia el ritmo de la vida. Se escucha llanto por las noches, se escuchan risas pequeñas, hay pasos torpes alrededor de la tienda. Hay ojos de siervos y pastores mirando con curiosidad, porque un hijo varón en la casa de Abraham significa continuidad. Pero no olvides lo que ya veníamos viendo. Este nacimiento ocurre en un ambiente de tensión, porque Sarai sigue ahí. Imagínala observando desde lejos. Ella fue quien propuso esta solución, sí, pero eso no significa que su corazón esté tranquilo. Al contrario, ahora ve un niño creciendo que no salió de su vientre. Y en esa cultura, el vientre era una marca profunda de identidad. Sarai carga con ese vacío, y cada vez que ve a Ismael, es como si sintiera un recordatorio. Aún no. Agar, por su parte, ahora es madre, y en aquel mundo, eso cambia su posición. Una sierva sin hijos era fácilmente ignorada. Una sierva con el hijo del patriarca era diferente. Eso puede generar orgullo, seguridad y también más tensión. Y Abraham queda en el medio, ama al niño, intenta sostener el hogar y al mismo tiempo sigue caminando con Dios. Porque Abraham no se detiene en ese punto. Su vida sigue siendo una vida de fe. Altares, decisiones, caminos, pruebas, negociación con Dios y promesas que todavía no han terminado de revelarse. Ahora, imagina a Ismael en sus primeros años. No hay juguetes modernos. Sus juguetes son piedras, palos, la lana de los animales, el polvo del suelo. Crece viendo a hombres cuidar rebaños, escuchando historias alrededor del fuego. Aprende a mirar el cielo, aprende a reconocer la voz de su padre, aprende a entender el lenguaje simple del campamento. Agua, pan, ganado, camino, peligro, hospitalidad y lo más importante, crece escuchando, aunque sea indirectamente, que su vida tiene un nombre con significado. Ismael, Dios escucha. Eso no es poca cosa. Cada vez que alguien lo llama, está diciendo: Dios escucha. Es como si su propia identidad fuera una frase de fe. Y aquí hay un punto que sostiene el interés del espectador. Por un tiempo, Ismael es el centro. Es el hijo, el primero, el heredero visible, el niño que corre por el campamento mientras Abraham envejece y Sarai sigue sin embarazo. Ismael crece con la idea natural de que él pertenece, de que él está en la casa, de que él tiene lugar. Pero al mismo tiempo, por encima de todo, la promesa de Dios a Abraham seguía siendo más grande que cualquier cálculo humano. Y eso nos deja con un gancho fuerte hacia lo que viene, porque mientras Ismael crece, Abraham sigue caminando con Dios. Y el Dios que escucha está a punto de hablar otra vez, con una palabra que cambiará el destino del campamento por completo. El niño está creciendo, pero la historia todavía no ha revelado su giro más grande. 5. El pacto y el cambio de nombres. Abraham, Sara y el futuro que se acerca. Ahora imagina que han pasado años desde el nacimiento de Ismael. El niño ya no es un bebé. Corre por el campamento, aprende a reconocer huellas en la tierra, escucha las órdenes de los pastores y se acostumbra al ritmo de una vida nómada. Para Abraham, Ismael es alegría cotidiana.
Es su hijo, su sangre, su compañía en la vejez. Y a veces, cuando el sol baja y el cielo se enciende de estrellas, Abraham mira a Ismael y quizá piensa en silencio: tal vez, este es el cumplimiento. Pero justo cuando el corazón humano empieza a acomodarse en una idea, Dios vuelve a hablar. La Biblia dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Y solo eso ya es impresionante. Imagina a un hombre de 99 años, con el cuerpo marcado por el tiempo, viviendo en tiendas, todavía caminando por fe. Y de repente, la presencia de Dios cae sobre su vida con peso, con autoridad, con esa sensación de que el cielo está abriendo la boca. Dios le dice una frase que no es solo un saludo, es una orden que define su identidad. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Es como si Dios le estuviera diciendo: Abraham, camina conmigo de verdad, no a medias, no con atajos, no con soluciones humanas que terminan creando dolor. Camina conmigo. Y entonces Dios reafirma el pacto. Le habla de multiplicación, de descendencia, de naciones. Pero aquí viene el momento que cambia todo. Dios cambia el nombre de Abraham. Hasta ese momento, Abraham significa algo como Padre enaltecido. Pero Dios le dice: ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones. Ahora imagina lo que significa un cambio de nombre en la Biblia. No es solo un apodo, es un cambio de destino. Es Dios declarando: tu historia no se define por lo que fuiste, se define por lo que yo digo que serás. Y no solo Abraham cambia, Dios también cambia el nombre de Sarai. Le dice: no la llamarás Sarai, sino Sara. Y luego viene la frase que parece imposible: yo la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Aquí el campamento entero se sacude, aunque sea en la mente de Abraham, porque Sara era estéril, y no solo era estéril, era anciana. Humanamente, esto no tiene sentido. Es como escuchar que una semilla seca va a florecer de pronto, y entonces la Escritura nos muestra a Abraham cayendo sobre su rostro y riéndose. Pero no es una risa burlona necesariamente. Es la risa de alguien que está entre asombro y incredulidad, la risa que sale cuando la mente dice: ¿cómo va a ser esto? Y Abraham piensa: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? O sea, Abraham está haciendo cuentas humanas, y la cuenta humana no da. Pero aquí viene un punto crucial para la historia de Ismael. En medio de esa conversación con Dios, Abraham no se olvida de su hijo. Al contrario, Abraham mira el futuro que Dios está anunciando, y su corazón corre hacia Ismael. Y entonces Abraham dice algo que te muestra cuánto lo ama: ojalá Ismael viva delante de ti. Esa frase es oro narrativo, porque es el grito de un padre que no quiere que su hijo sea desplazado, olvidado o borrado por la historia. Es como si Abraham estuviera diciendo: Señor, yo sé que tú tienes un plan, pero no te olvides de él. Yo lo amo. Él ya está aquí. Él ya vive. Él ya tiene rostro, risa, historia conmigo. Y aquí Dios responde con una mezcla de claridad y misericordia. Dios deja claro que el pacto principal vendrá por un hijo específico, Isaac, el hijo de Sara. Pero Dios también deja claro que Ismael no queda fuera del cuidado divino. Dios le dice a Abraham, en esencia: en cuanto a Ismael, también te he oído. ¿Lo notas? Dios repite el tema del nombre. Ismael significa Dios escucha. Y Dios le dice a Abraham: yo también te escuché cuando hablaste por Ismael. Y luego viene la promesa concreta. Dios bendecirá a Ismael, lo hará fructificar, lo multiplicará en gran manera, y de él saldrán 12 príncipes, y hará de él una gran nación. Esto es fundamental. Ismael no es el heredero del pacto, pero sí es heredero de una bendición y de un destino.
La Biblia no lo presenta como una vida descartable, lo presenta como una vida alcanzada por la misericordia de Dios. Ahora, imagina el impacto de esto en Abraham. Él sale de ese encuentro con una identidad renovada. Ya no es Abraham, es Abraham. Ya no es Sarai, es Sara. Ya no es tal vez, es promesa afirmada. Y ya no es Ismael será el único. Ahora Abraham sabe que viene un cambio, y Dios sella todo con la señal del pacto, la circuncisión. Abraham obedece y circuncida a todos los varones de su casa, incluyendo a Ismael, que tenía 13 años. Y aquí hay un detalle que vale la pena imaginar. Ismael, con 13 años, ya entiende cosas, ya capta ambiente, ya percibe que algo grande está ocurriendo. Él sabe que no es un simple ritual. Hay palabras, hay pacto, hay una marca que los distingue. Ismael crece dentro de un hogar donde se está declarando una promesa más grande que él. Y eso prepara, como una ola que se levanta lentamente, lo que viene después. Porque ahora la historia se acerca al punto de quiebre, el nacimiento de Isaac. Y con ese nacimiento, el campamento no solo recibirá un nuevo niño, recibirá una nueva tensión, un nuevo orden de herencia y una nueva prueba para el corazón de Abraham, de Sara y también de Ismael. Así que este tópico termina con el espectador agarrado por una pregunta inevitable. Si Dios prometió a Isaac como hijo del pacto, ¿qué pasará con Ismael cuando el hijo prometido finalmente aparezca? Si lo que estamos viendo sobre Ismael te está haciendo pensar en tu propia historia, no sigas solo. Dale like ahora, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y escribe en los comentarios: Dios me ve y me escucha. Además, si quieres la segunda parte o más estudios como este, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video. 6. Ismael adolescente y la llegada de Isaac, el cambio de atmósfera en la casa. Ahora sí, imagina el paso del tiempo como una corriente lenta, pero inevitable. Ismael ya no es aquel niño que corría entre las tiendas sin entender nada. Ahora es un adolescente, y en el mundo antiguo, un adolescente ya no era un chico. Ya era un joven que empezaba a cargar responsabilidades, que aprendía a defender el campamento, que acompañaba a los hombres en tareas duras, que comenzaba a formarse como futuro jefe de familia. Ismael crece viendo a Abraham como una figura enorme, el patriarca, el hombre al que todos respetan, el que levanta altares, el que dirige rebaños, el que toma decisiones por toda la casa. Y para Ismael, Abraham no es un personaje lejano, es su padre, el padre que lo vio nacer, el que lo nombró, el que lo circuncidó, el que le enseñó lo básico de la vida, el que le habló del Dios Altísimo. Y durante años, Ismael se acostumbra a una idea natural: yo soy el hijo de Abraham. No solo el hijo, por mucho tiempo, el único hijo, el primogénito, el que, humanamente hablando, estaba destinado a heredar. Imagina cómo se forma esa identidad, no por orgullo necesariamente, sino por costumbre. La gente lo mira como el muchacho de la casa, los siervos lo obedecen, los pastores lo reconocen. En el campamento, Ismael tiene lugar, tiene nombre, tiene futuro. Pero al mismo tiempo, hay un rumor constante flotando en el aire, como un eco que nunca se apaga. Dios dijo que Sara tendría un hijo. Y esa promesa, aunque parezca imposible, empieza a acercarse como una sombra que crece en el horizonte. Entonces ocurre lo que nadie podía fabricar con esfuerzo humano. Sara concibe. Y aquí quiero que lo visualices. Sara, una mujer anciana, con un cuerpo que ya no esperaba vida nueva, de pronto siente el cambio. No es solo estoy embarazada, es un milagro dentro de una historia llena de espera. Es la promesa entrando por la puerta con fuerza. La Biblia cuenta que el Señor visitó a Sara como había dicho. Y eso es importante. No fue casualidad, fue cumplimiento.
Fue Dios mostrando que cuando Él promete, Él cumple, aunque el calendario humano se ría, y nace el niño, Isaac. Su nombre significa risa, porque Sara se rió, Abraham se rió, y ahora la risa se convierte en testimonio. Es como si cada vez que llamaran a Isaac, dijeran, Dios hizo lo imposible, y la incredulidad quedó convertida en alegría. Ahora imagina el campamento cuando llega esa noticia. Hay celebración, hay asombro, hay cantos, hay un ambiente de esto es histórico, porque no es solo un bebé más, es el hijo prometido, el hijo del pacto. Pero aquí es donde la historia se vuelve intensa, porque cuando una promesa se cumple, no siempre trae paz inmediata. A veces trae reordenamiento, y reordenamiento en una familia puede doler. Ismael observa todo. Él ya tiene edad para comprender lo que significa un nuevo hijo en la casa. No es como cuando nace un bebé en una familia moderna y todos dicen, ¡qué lindo! Aquí, en el mundo de Abraham, un nuevo hijo significa herencia, posición, futuro. ¿Quién será el portador del pacto? ¿Quién será el centro de la historia? Y aunque Abraham ama a Ismael, Ismael no es tonto. Él siente el cambio de atmósfera. La Biblia nos lleva a un momento específico, un día que parece de fiesta pero termina siendo de ruptura, el día en que Isaac es destetado. En aquel tiempo, el destete no era a los pocos meses, podía ser a los 2 o 3 años, a veces más. Era un hito importante. Por eso Abraham hace un gran banquete. Imagínalo, mesas improvisadas, pan, carne, leche, risas, gente del campamento reunida, celebración. Isaac, pequeño, ya caminando, siendo el centro. Sara mirándolo con orgullo, con lágrimas quizá, diciendo por dentro, Dios no me dejó en vergüenza. Abraham sonriendo como quien ve el milagro respirando. Pero mientras todos celebran, Sara observa algo que cambia el tono. La Escritura dice que Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, burlándose o riéndose de manera provocadora. La palabra puede implicar burla, desprecio, un gesto que no era inocente. Ahora, no te lo imagines como una caricatura, imagínalo real. Ismael está ahí, adolescente, viendo que el niño pequeño se lleva la atención, el futuro, la promesa. Puede haber en él una mezcla de emociones, celos, inseguridad, enojo, ironía. Y quizás su reacción sale en forma de risa dura, de comentario sarcástico, de un gesto que Sara interpreta como amenaza. Y Sara no lo ve como una broma de adolescente. Sara lo ve como peligro, porque Sara no piensa solo en sentimientos. Piensa en herencia, en rivalidad, en futuro. Ella sabe que Ismael es mayor, más fuerte, y que en ese mundo las disputas por herencia podían terminar muy mal. Sara no quiere que Isaac crezca bajo una sombra. No quiere que el hijo del pacto viva en competencia. Entonces, Sara dice una frase que cae como piedra. Echa a esta sierva y a su hijo. Y explica por qué. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Este es el choque frontal. Ismael, que se veía con lugar, ahora escucha que lo quieren fuera. Agar, que había sobrevivido humillación antes, ahora vuelve a sentir el filo del rechazo. Abraham, que ama a Ismael, recibe una herida directa. La Biblia dice que esto fue grave a los ojos de Abraham por causa de su hijo. Y esa frase es corta, pero pesa toneladas. Porque Abraham no es un hombre frío, es padre. Y el corazón de un padre no se divide con facilidad. Abraham escucha a Sara, pero dentro de él debe haber un grito. Ismael es mi hijo. Ahora imagina la noche de Abraham después de esa conversación. El campamento se apaga, la fiesta terminó, las luces del fuego se vuelven brasas. Todos se van a dormir, pero Abraham se queda con el pecho apretado, porque la promesa de Dios se cumplió. Sí, pero ahora esa promesa parece exigir una separación dolorosa. Y aquí es donde la historia se prepara para el próximo paso. Porque Abraham no va a decidir solo por emoción.
Abraham consulta a Dios y Dios le hablará, no para negar el dolor, sino para dirigirlo. Y eso deja el gancho perfecto hacia el siguiente tópico. Si Sara está decidida a echar a Ismael y Abraham está quebrado por dentro, ¿qué dirá Dios? ¿Qué pasará con Ismael cuando la casa que fue su hogar se convierta en la puerta de salida? 7. El dolor de Abraham y la decisión más difícil, despedida de Ismael. Ahora la historia entra en esa parte que no suena épica, pero es profundamente humana. Porque aquí no estamos hablando de batallas con espadas, ni de milagros con fuego del cielo. Estamos hablando de algo que a veces duele más que cualquier guerra. Un padre teniendo que soltar a su hijo. Después del banquete de Isaac, el campamento vuelve a su rutina, pero por dentro todo quedó cambiado. Sara ya no mira a Agar e Ismael como antes. Ahora los mira como un riesgo. Y Agar siente otra vez la misma amenaza que la empujó al desierto la primera vez. Ismael, por su parte, ya no es solo el muchacho fuerte. Ahora es el muchacho señalado, el muchacho que algunos miran con desconfianza. Y Abraham está en el centro de ese choque. La Biblia lo dice de forma directa. Este dicho fue grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Detente ahí. Grave no es una palabra pequeña, es un peso en el pecho, es un nudo en la garganta, es mirar a Ismael y sentir que algo se está rompiendo. Porque Ismael no era un extraño, Ismael no era un problema. Ismael era el hijo que Abraham vio nacer cuando tenía 86 años. Era el hijo que llevó en brazos, el hijo que lo acompañó en el campamento, que lo vio levantar altares, que escuchó sus historias, que creció a su lado durante más de una década. Imagina a Abraham mirando a Ismael en esos días, viendo cómo camina, cómo habla, cómo se mueve con fuerza en el campamento, y al mismo tiempo imaginando que ya no estará ahí, que tendrá que irse, que todo lo que fue casa para él se convertirá en pasado. Y aquí aparece algo que mucha gente no considera. En el mundo antiguo, echar a alguien al desierto no era como decir, ve y alquila un apartamento. Era peligro real, era hambre, era sed, era exposición, era vulnerabilidad. Por eso, para Abraham, la idea de Sara no era solo dura, era aterradora. Pero Abraham no toma la decisión en caliente. Abraham hace lo que lo ha sostenido toda su vida. Busca a Dios. Y aquí viene uno de los momentos más fuertes del relato. Dios le habla a Abraham. Y Dios le dice en esencia, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que Sara te dijere, oye su voz, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Eso es como un golpe doble para Abraham. Por un lado, Dios confirma que la línea del pacto, la línea central de la promesa, viene por Isaac. Pero por otro lado, Abraham escucha algo que le cuesta aceptar, que debe dejar ir a Ismael. Ahora, si la historia terminara ahí, sería desesperanzadora, pero la Escritura no lo deja así. Dios añade algo que cambia el tono. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Lo ves? Dios no está diciendo, olvida a Ismael. Está diciendo, no será el heredero del pacto, pero no será destruido. Yo tengo futuro para él. Ese también es clave, es misericordia. Es Dios sosteniendo el corazón de Abraham con una promesa. Ismael no será borrado, aunque tenga que salir. Ahora imagina el momento siguiente, y quiero que lo visualices con detalle, porque la Biblia también lo muestra con una escena muy concreta. Abraham se levantó muy de mañana, eso te dice mucho. No esperó a otro día, no hizo un drama público. Se levantó temprano, cuando aún había frío en el aire, cuando el campamento estaba silencioso, cuando el cielo apenas aclaraba. ¿Por qué tan temprano? Porque estas decisiones se hacen con el alma apretada. Porque mientras más tiempo esperas, más difícil se vuelve.
Abraham se levanta temprano porque sabe que si mira a Ismael demasiado tiempo, si escucha su voz un poco más, tal vez no podrá hacerlo. Entonces Abraham toma pan, toma un odre de agua, se lo da a Agar y también le da al muchacho. La imagen es dura porque parece poco, pan y agua. Pero recuerda, Abraham no les está enviando con riqueza, los envía con provisión inicial, confiando en la palabra de Dios. Es un acto de fe mezclado con dolor. Imagina a Agar recibiendo esos alimentos, sin saber qué decir. Una mujer que ya pasó por el desierto antes, que ya sintió miedo, que ya lloró. Ahora, otra vez, está frente a la incertidumbre e imagina a Ismael. La Biblia no describe sus palabras, pero tú puedes sentir el silencio. Ismael era adolescente. Entendía lo que estaba pasando. No era un bebé cargado sin conciencia. Era un joven viendo que lo están apartando. ¿Qué pasa por la mente de un hijo cuando su padre lo envía fuera? Pueden pasar mil cosas: confusión, rabia, tristeza, vergüenza. Pero lo más fuerte es esto: la sensación de no pertenecer. Y Abraham está ahí entregándolos. Quiero que lo imagines con la mirada baja, la voz quebrada, las manos temblando apenas, porque por más patriarca y líder que sea, sigue siendo padre, y despedir a un hijo es una herida que no se sana con autoridad. Luego, Agar toma al muchacho y se va. Salen del campamento, las tiendas quedan atrás, los rebaños quedan atrás, el fuego de la noche queda atrás, la casa queda atrás, y ahora el desierto está delante. La Escritura dice que anduvieron errantes por el desierto de Beerseba. Errantes significa sin ruta segura, sin dirección clara, como quien camina, y cada paso es un intento de sobrevivir un día más. Y aquí se siente el filo de la historia. Ismael, el hijo de Abraham, pasa de ser el joven del campamento a ser el joven del desierto. Pero hay algo que el espectador no debe olvidar y que mantiene la esperanza viva. Dios ya había prometido que Ismael sería una nación. Entonces este tópico termina con una tensión enorme y una pregunta inevitable. ¿Abraham los dejó ir? Sí. ¿El desierto los tragó? Sí, pero si Dios habló, si Dios prometió, ¿qué ocurrirá cuando el agua se acabe y el miedo llegue al límite? Ahí es donde entra el siguiente momento, el punto más desesperante y también uno de los rescates más impresionantes de toda la historia de Ismael. 8. Perdidos en el desierto de Beerseba, cuando la fuerza se acaba. Ahora imagina que ya no se ven las tiendas de Abraham, ya no se oyen los rebaños, ya no hay fuego comunitario ni voces conocidas, solo queda una inmensidad abierta, dura, silenciosa, el desierto. Agar camina con Ismael y cada paso es más pesado que el anterior. No es un paseo, es un intento de sobrevivir. En el desierto de Beerseba, el sol cae como plomo sobre la cabeza. La tierra se vuelve polvo seco y el aire parece robar la humedad de la boca. A veces el viento levanta arena y te golpea la cara y uno entiende rápido que el desierto no tiene compasión. La Biblia dice que Agar anduvo errante. Eso significa sin rumbo claro, sin un camino seguro, sin saber exactamente dónde está el próximo pozo. Y en aquella época, no tener un pozo era lo mismo que estar contando los minutos de vida. Ella llevaba un odre de agua, el que Abraham le había dado. Al principio ese odre parece suficiente. Uno se convence de que vamos a llegar. Pero el desierto tiene una forma cruel de enseñar la realidad. El agua se acaba más rápido de lo que uno imagina. Porque el calor te obliga a beber. Porque el cuerpo se desgasta. Porque el miedo también seca la garganta, y mientras Agar camina, Ismael también siente el peso. Él era joven, sí, fuerte, pero el desierto no respeta juventud. El cuerpo empieza a fallar. Primero viene el cansancio en las piernas, luego la cabeza pesada, luego la vista que se nubla por el sol y la sed. La piel se reseca, los labios se agrietan,
y el pensamiento se vuelve lento, como si la mente caminara arrastrándose. Agar mira al muchacho y entiende algo terrible. No es solo que ellos están cansados, es que el agua está terminando y llega el momento que en la Biblia se describe con una sencillez brutal. Y se acabó el agua del odre. Ese instante es como si el mundo se detuviera, porque ya no se trata de seguir caminando. Se trata de que, sin agua, el tiempo se convierte en enemigo. Cada minuto cuenta. Ahora imagina el corazón de Agar. Es madre. Ella ve a Ismael debilitándose, y aunque Ismael ya no es un bebé, para una madre siempre sigue siendo mi hijo. Ella siente que la vida se le escapa de las manos. Entonces la Escritura dice algo que duele. Agar toma a Ismael y lo pone debajo de un arbusto, no porque no lo ame, sino porque el cuerpo del muchacho ya no puede seguir. Está exhausto, está al límite, y ella busca lo único que el desierto puede ofrecer como misericordia, un poco de sombra. Ese arbusto, en medio de un desierto, se vuelve como una última habitación para la vida, una sombra pequeña, frágil, insuficiente, pero es lo único que hay. Y aquí viene una de las escenas más humanas y más desgarradoras del relato. Agar se aparta. La Biblia dice que se fue y se sentó enfrente, a distancia, como un tiro de arco. Es decir, lo suficientemente lejos como para no escuchar el último suspiro de cerca. ¿Por qué hace eso? Porque hay un dolor que una madre siente que no puede mirar. Hay una tristeza que parece destruir la mente. Y Agar dice, literalmente, no veré cuando el muchacho muera. Esa frase es un abismo, porque Agar ya había sufrido rechazo, ya había huido, ya había pasado por el desierto antes, pero ahora el dolor es más profundo. Ahora se trata de perder a su hijo. Y entonces Agar levanta su voz y llora. No es un llanto pequeño, es un llanto desesperado. Es el llanto de alguien que siente que Dios los dejó en el borde de la muerte. Es el llanto de una mujer que ya no tiene fuerza, ni agua, ni plan, ni ayuda humana. Pero aquí viene lo impresionante, lo que cambia la historia. Dios oyó la voz del muchacho. Fíjate bien, no dice primero oyó a Agar. Dice, oyó la voz del muchacho. Ismael debilitado, casi sin fuerzas, tal vez gimiendo, tal vez llorando, tal vez apenas respirando. Es escuchado por el cielo, y eso conecta con su nombre como un golpe de significado. Ismael significa Dios escucha, y en el momento más oscuro, Dios hace exactamente eso, escucha. Ahora imagina la escena espiritual que la Biblia revela. El ángel de Dios llama a Agar desde el cielo. No es una voz suave de todo estará bien, sin fundamento. Es una voz que entra con autoridad y con ternura, y le dice, ¿qué tienes, Agar? No temas. Esa pregunta no es para obtener información. Dios sabe lo que pasa. Esa pregunta es como si Dios le dijera, dime tu dolor, reconócelo, pero no te dejes tragar por él. Luego el ángel añade algo clave. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Esto es tremendo. Es como si el cielo declarara, no importa dónde lo dejaron, no importa cuán lejos está del campamento, no importa si los humanos lo apartaron, yo lo oigo exactamente donde está. Y entonces viene la orden, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Dios no está llamando a Agar a hundirse, la está llamando a actuar, a levantarse, a tomar de nuevo su papel de madre, de protectora, de compañera. Y aquí aparece el detalle que cambia todo, como una puerta que se abre en plena noche. Dios le abre los ojos a Agar y ella ve un pozo de agua. Esto es muy fuerte porque muestra cómo el desespero puede cegarnos. El pozo estaba ahí, o Dios lo proveyó en ese instante, pero el punto es el mismo. Agar, en su angustia, no lo veía. Y Dios, con misericordia, le da visión. Imagínate a Agar corriendo hacia el pozo, con manos temblorosas, llenando el odre, volviendo hacia Ismael.
Imagínate el agua tocando los labios del muchacho, la garganta volviendo a recibir vida, el cuerpo reaccionando, el color regresando poco a poco. En ese momento, Ismael pasa de casi muerto a vivo. Y ahora, como espectador, te quedas con una verdad que se siente con fuerza. Cuando la fuerza se acabó, cuando el agua se terminó, cuando la madre ya no podía mirar, Dios escuchó. Y este tópico termina con algo que prepara el siguiente paso de manera perfecta. Porque no solo fue un rescate para sobrevivir un día más, fue una confirmación del destino de Ismael. El Dios que lo nombró, Dios escucha, está mostrando que ese nombre no era poético, era profético. Entonces la pregunta que queda ahora es, después de ser salvados en el desierto, ¿cómo será la vida de Ismael? ¿Qué tipo de hombre se forma cuando tu infancia y juventud están marcadas por supervivencia, separación y una intervención directa del cielo? 9. El ángel del Señor otra vez, levántate, salvación y nuevo comienzo. Ahora quiero que te quedes un segundo en la escena justo después del rescate, porque hay momentos que no solo salvan la vida, reinician la vida. Y eso es lo que pasa aquí. Agar y Ismael no están simplemente bebiendo agua, están volviendo a respirar futuro. Imagina el contraste. Hace instantes el desierto parecía una sentencia de muerte. El sol era enemigo, la sed era un cuchillo, la sombra de un arbusto era el último techo. Agar estaba lejos, llorando, sin fuerzas, convencida de que lo peor iba a ocurrir. Y de repente, una voz desde el cielo rompe el silencio. La Biblia lo cuenta con una claridad que golpea. El ángel de Dios llama a Agar desde el cielo, no desde el suelo, no desde un rumor, desde el cielo. Eso significa autoridad, presencia, intervención. Es Dios entrando en la escena como quien dice, hasta aquí, esto no termina así. Y lo primero que el ángel le dice no es una explicación larga. Es una pregunta que parece simple, pero que tiene peso. ¿Qué tienes, Agar? Es como si Dios la invitara a poner nombre a su desesperación. Porque el dolor, cuando se queda sin nombre, se vuelve monstruo. Pero cuando lo nombras, empieza a perder poder. Agar está rota y Dios no le dice, no llores. Le dice, ¿qué pasa? Después viene una orden que sostiene el alma. No temas. Y esa frase no es un no temas vacío, de esos que suenan lindos pero no cambian nada. Dios lo acompaña con un motivo, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Esto es impresionante por dos razones. 1. Dios escuchó a Ismael en el lugar exacto donde estaba, no en general, no a lo lejos, en donde está. Eso significa que la distancia del campamento no era distancia para Dios. El abandono humano no era abandono divino. 2. El nombre Ismael se vuelve realidad viva. Dios escucha, y lo escucha cuando el muchacho no tiene fuerzas para discursos, cuando solo tiene dolor y debilidad. Ahora, el ángel no solo consuela, el ángel activa, le dice a Agar, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Mira lo que está pasando. Dios no le dice, déjalo ahí y yo lo hago todo. Le dice, haz tu parte. Es como si Dios estuviera devolviéndole identidad a Agar. Ella no es una mujer derrotada sentada en la arena. Ella es una madre que se levanta, una mujer que vuelve a tomar a su hijo, que lo sostiene, que lo levanta. Y esta palabra, sosténlo, es fuerte, porque no se trata solo de levantarlo físicamente, es sostenerlo en la vida. Es decir, no sueltes al muchacho, no te rindas, no cierres el corazón, todavía hay historia. Entonces viene uno de los detalles más profundos del relato. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Imagina esto con calma. Agar estaba en el desierto. En el desierto no aparece un pozo como si fuera un adorno.
Un pozo es la diferencia entre vida y muerte. Y lo impresionante es que el texto sugiere que el problema no era solo la falta de agua, sino la falta de visión. La desesperación la había cegado. El miedo le había puesto un velo. Eso pasa mucho en la vida. Cuando el corazón se rompe, uno deja de ver salidas que están cerca. Y aquí Dios hace algo que solo Dios puede hacer. Abre ojos. Agar corre hacia el pozo, llena el odre, vuelve donde Ismael. Lo primero que hace no es hablar, es dar agua. Porque cuando alguien está al borde, las palabras vienen después. Primero viene la vida. Imagínate el agua tocando la boca reseca del muchacho. Imagínate el primer sorbo como si fuera un milagro líquido. Ismael traga, respira, sus ojos se abren más. El cuerpo responde, la piel deja de verse tan apagada, el pecho vuelve a subir y bajar con un ritmo más firme. La vida regresa y ahí ocurre algo invisible pero decisivo. Se rompe la sentencia del desierto, porque el desierto ya no es el lugar donde morimos. Se convierte en el lugar donde Dios nos rescató. El mismo desierto que parecía tumba se convierte en altar de memoria. Ese punto en la arena se vuelve una marca en la historia de Ismael. Ahora, el ángel no solo salva el momento, también declara el futuro, y esto es clave para el guión. Porque yo haré de él una gran nación. Dios no está diciendo, te doy agua para hoy, y mañana ya veremos. Está diciendo, Ismael tiene destino. Es decir, la historia del muchacho no termina en un arbusto. Termina en un pueblo, en descendencia, en legado. Y aquí quiero que lo veas con una perspectiva más grande. Ismael fue el hijo que nació en medio de tensión, fruto de una decisión humana apresurada, y luego fue expulsado del campamento. Humanamente, su historia tenía todos los ingredientes para ser una historia de rechazo y olvido. Pero Dios, desde el principio, estaba escribiendo otra cosa. Dios lo nombró antes de nacer. Dios lo escuchó en el desierto. Dios lo sostuvo cuando el agua se acabó. Dios le aseguró futuro cuando todos pensaban que se acababa. Ahora, imagina lo que esto produce en Ismael, aunque la Biblia no describa cada pensamiento. Ismael crece sabiendo que su vida no depende solo de la aceptación humana. Crece con una marca invisible. Dios me escuchó cuando nadie podía. Y Agar también cambia, porque una mujer que vio al Dios que ve y que ahora vio al Dios que salva, ya no camina igual. Su paso puede seguir siendo pobre, su futuro puede seguir siendo incierto, pero su interior ya tiene una certeza. No está sola. Entonces este tópico termina como un nuevo comienzo real. Ya no están caminando solo para huir, ahora caminan para vivir. Ya no avanzan como condenados, avanzan como personas con promesa. Y eso nos lleva directo al siguiente tramo de la historia, porque ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo se forma Ismael después de este rescate? ¿Qué tipo de hombre nace de un adolescente que casi muere en el desierto, pero fue levantado por una palabra del cielo? Ahí entramos a su crecimiento definitivo, el desierto, no solo como amenaza, sino como escuela que lo convierte en quien será. 10. Ismael crece en el desierto, carácter, supervivencia y destino. Ahora imagina que el desierto, que casi fue tumba, se convierte en escuela. Porque después de beber del pozo y recuperar fuerzas, Agar e Ismael no regresan al campamento de Abraham como si nada hubiera pasado. La historia ya dio un giro. Ellos siguen adelante y el escenario principal de la vida de Ismael pasa a ser ese mundo áspero donde todo se aprende a pulso. El desierto. La Biblia lo dice con una frase corta, pero llena de significado. Y Dios estaba con el muchacho. Detente ahí, porque esa frase no significa que Ismael vivió una vida fácil. Significa algo más profundo. En medio de una vida dura, Ismael no caminó solo. Significa que el cuidado de Dios no quedó encerrado en el campamento de Abraham. El cuidado de Dios
Cruzó la arena, cruzó el rechazo humano y se plantó al lado del muchacho. Y ahora piensa cómo se forma una persona en el desierto. En el desierto nadie sobrevive por capricho. Sobrevive quien aprende a observar, a escuchar, a medir el paso, a buscar sombra, a reconocer señales. El desierto te obliga a desarrollar atención, te obliga a ser rápido, te obliga a crecer por dentro. Ismael crece allí, y podemos imaginarlo sin inventar fuera de lo bíblico, pero entrando en lo que el texto sugiere. Aprende a distinguir el viento que anuncia tormenta de arena. Aprende a leer el suelo para saber dónde hay rastros de agua. Aprende a moverse con el sol, a buscar refugio, a proteger provisiones. Aprende a no depender de multitudes, porque en el desierto muchas veces estás tú y Dios. Agar también juega un papel enorme. Ella no es una madre de cuentos, es una madre que ya cargó vergüenza, ya lloró, ya vio la muerte cerca y aún así se levantó. Agar se convierte en una mujer de resistencia y esa resistencia se transmite a su hijo. Ahora imagina a Ismael en la transición de adolescente a hombre. El cuerpo se fortalece, los hombros se ensanchan, la mirada se vuelve más firme. En el campamento de Abraham, Ismael tenía protección comunitaria. En el desierto, aprende a ser protector. Y ahí entra un detalle que la Biblia menciona con intención. Y creció el muchacho, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Eso no es una frase decorativa. Ser arquero en el mundo antiguo era una habilidad de supervivencia y de defensa. El arco no solo era arma, era herramienta de vida. Con el arco se cazaba alimento, se ahuyentaban animales peligrosos, se protegía a la familia, se imponía respeto en un territorio sin leyes fijas. Así que imagínalo entrenando, no con clases, sino con repetición y fracaso. Tensar la cuerda, sentir el tirón en los brazos, aprender a controlar la respiración, medir distancia, soltar la flecha en el momento exacto. En el desierto, un error puede costar comida, un descuido puede costar la vida. Así que Ismael se vuelve preciso, se vuelve atento, se vuelve fuerte. Y aquí es donde la narrativa se pone interesante, porque el desierto no solo forma músculo, forma carácter. Ismael crece con una historia marcada por tres cosas que pesan en el alma. 1. Nació en medio de tensión. 2. Fue apartado del hogar de su padre. 3. Fue rescatado cuando estaba a punto de morir. Eso deja huellas, eso marca el corazón. Pero la Escritura vuelve a insistir. Dios estaba con él. Y eso significa que, aunque Ismael cargue heridas, su historia no se reduce a sus heridas. Dios está presente en su crecimiento. Dios sostiene su vida. Dios lo preserva para el destino que prometió. Haré de él una gran nación. Ahora, cuando la Biblia dice que habitó en el desierto, nos está mostrando un estilo de vida. Ismael no se convierte en un hombre de ciudad. Se convierte en un hombre de frontera, de movimiento, de espacio abierto. Ismael aprende a vivir con lo mínimo, a valorar lo esencial: agua, sombra, fuego, alimento, familia. Y la Biblia añade otro detalle: habitó en el desierto de Parán. Parán es una región desértica, asociada a caminos amplios y zonas duras. No es un lugar cómodo, es un lugar que reafirma lo que Ismael se volvió: un hombre moldeado por la dureza del entorno. Ahora imagina la escena cotidiana de Ismael ya como joven adulto. La mañana empieza temprano. Antes de que el sol sea un martillo, se revisan provisiones, se busca agua, se observa el horizonte, se camina, se detiene, se arma un refugio simple, se caza cuando hay oportunidad, se enciende fuego al caer la noche. Y en el silencio nocturno, el cielo se llena de estrellas. Y aquí hay un detalle que conecta con la historia de Abraham. Abraham también miró estrellas y oyó promesas. Ismael, aunque lejos del campamento, vive bajo el mismo cielo. Y aunque la línea del pacto vaya por Isaac,
Ismael sigue siendo parte de la historia de Abraham. No está fuera del plan de Dios en términos de cuidado y destino, porque Dios no solo lo salvó una vez, Dios lo acompañó. Y ese acompañamiento se ve en el simple hecho de que Ismael no muere en el desierto. Al contrario, prospera lo suficiente como para formar vida estable, para establecerse, para convertirse en alguien con futuro real. Si Dios prometió, haré de él una gran nación, entonces este período es el taller donde esa nación empieza a gestarse. Este tópico, entonces, funciona como un puente perfecto. Ismael ya no es el muchacho que casi muere. Ismael ya no es el hijo expulsado. Ismael se está convirtiendo en el hombre del desierto, el arquero, el sobreviviente, el futuro padre de una descendencia numerosa. Y eso nos deja con la siguiente pregunta natural para enganchar al espectador. Si Ismael ya creció y se fortaleció en el desierto, ¿cómo empieza su propia familia? ¿Con quién se casa? ¿Cómo se convierte de sobreviviente en patriarca de una nueva línea? Ahí entramos en el siguiente paso. Agar buscando esposa para Ismael y la formación del hogar que dará inicio al cumplimiento visible de la promesa. Si este estudio bíblico sobre Ismael te está tocando, haz una pausa de 5 segundos y actúa. Suscríbete ahora y activa la campanita porque lo que viene puede fortalecer tu fe en momentos de desierto. Y quiero que escribas en los comentarios una frase sencilla, pero poderosa. Dios escucha. Así no solo lo dices, lo declaras. Y además, me ayudas a saber que no estás viendo esto solo por curiosidad, sino porque Dios está hablando contigo. 11. Agar le busca esposa en Egipto. Identidad, origen y nueva familia. Ahora imagina este momento como un cambio de etapa. Hasta aquí, Ismael ha sido el muchacho del desierto. Supervivencia, arco, rutas duras, cielos abiertos y una vida marcada por la resistencia. Pero llega un punto inevitable en toda historia humana. El momento de formar hogar. Y lo interesante es que la Biblia no deja esto al azar. No lo presenta como un detalle pequeño, sino como un paso que consolida la identidad de Ismael y define el rumbo de su descendencia. La Escritura dice, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Puede parecer una frase breve, pero dentro de ella hay un mundo entero. Primero, piensa en Agar. Agar no era una mujer sin historia. Ella venía de Egipto, había sido parte de la casa de Sara como sierva, había vivido humillación, había huido, había sido encontrada por Dios y luego había sido expulsada con su hijo. Todo lo que Agar vivió la convirtió en alguien muy consciente de una cosa. Si ella no protege el futuro de Ismael, nadie lo hará. Así que Agar hace lo que una madre sabia en aquel tiempo debía hacer. Busca una esposa para su hijo. Pero no es cualquier elección, la toma de Egipto. Y aquí hay una razón profunda. Agar está conectando a Ismael con su propio origen, con su pueblo, con su identidad cultural. En un mundo donde la tribu, la sangre y la pertenencia eran fundamentales, escoger una mujer egipcia no era un capricho. Era construir un entorno donde Ismael no se sintiera siempre el extranjero, el desplazado, el que salió del campamento de Abraham. Agar, con esa decisión, está diciendo sin palabras, mi hijo tendrá un hogar, mi hijo tendrá una familia, mi hijo tendrá raíces. Ahora imagina cómo se ve esto en la vida diaria. Ismael ya es un joven fuerte, arquero, formado por el desierto, pero para formar un clan, para levantar una descendencia, necesita matrimonio, necesita una alianza, necesita una mujer con la que compartirá vida, hijos, tienda y futuro. En aquel contexto, un matrimonio no era solo romance, era fundación de nación, era el primer ladrillo de un pueblo. Entonces, Agar le toma mujer. Eso suena simple, pero imagina lo que implica.
Viajes, contactos, conversaciones, acuerdos familiares, el traslado de la joven, la adaptación al estilo de vida del desierto. Porque esa mujer viene de Egipto, un lugar con su propia cultura, su propio ritmo, sus formas de vestir, su manera de entender la vida, y de pronto llega a la vida de Ismael, que está marcado por Parán, por rutas de arena, por supervivencia. Eso significa que Ismael empieza a construir algo nuevo, una casa propia. Y aquí hay un punto clave para mantener la atención del espectador. Ismael, que fue expulsado, no queda vagando para siempre. No queda como un personaje trágico perdido en la arena. Ismael se establece. Ismael forma familia. Ismael empieza a escribir su propia línea. Y esto conecta directamente con lo que Dios le había dicho a Abraham: haré de él una nación. ¿Y cómo nace una nación? No nace de una idea, nace de una familia que se multiplica. Entonces, con el matrimonio, la promesa empieza a moverse del plano espiritual al plano visible. Ya no es solo Dios dijo, ahora es Ismael está construyendo descendencia. Además, este paso también refuerza un tema que es muy bíblico: la identidad. Isaac está ligado al pacto y al linaje que dará forma a Israel. Ismael, aunque bendecido, está formando una línea distinta, con rasgos propios, con rutas propias, con otra historia. Y Agar, al escoger esposa egipcia, deja claro que Ismael no será simplemente una sombra de la casa de Abraham, tendrá su propio mundo. Ahora imagina la escena íntima, sencilla, pero poderosa. Una tienda armada para una nueva pareja, el fuego encendido, el sonido de la noche del desierto, la sensación de que algo empieza. Y en ese inicio hay una verdad que no se puede ignorar. Ismael no fue olvidado por Dios, porque para llegar a este punto, Ismael tuvo que sobrevivir al rechazo, al desierto, a la sed, al borde de la muerte. Y aún así llegó aquí, a formar familia, a tener futuro. Y esto prepara el camino perfecto para el siguiente tópico, porque el espectador ahora se queda esperando el cumplimiento visible. Si Ismael ya tiene esposa, entonces, ¿cuáles serán sus hijos? ¿Cómo se cumple la palabra de Dios sobre 12 príncipes? ¿Cómo se convierte Ismael en padre de una multitud? Ahí entramos en la parte donde la promesa se convierte en genealogía, los nombres, los clanes, los líderes y el nacimiento de una nación. 12. Los 12 príncipes de Ismael, cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora llegamos a una parte que, para mucha gente, pasa rápido en la lectura bíblica, pero que cuando la miras con ojos abiertos es una prueba contundente de algo que la Biblia repite una y otra vez. Dios cumple lo que promete, porque recuerda lo que Dios le dijo a Abraham sobre Ismael: yo lo bendeciré, lo haré fructificar, lo multiplicaré en gran manera, y engendrará 12 príncipes, y haré de él una gran nación. En ese momento, cuando Ismael era todavía un joven, eso sonaba como futuro, como una promesa allá lejos. Pero ahora, después de su crecimiento, su matrimonio, su vida establecida, ese futuro empieza a tomar forma concreta. Y la Biblia lo muestra de una manera directa. Ismael llega a ser padre de una línea numerosa, una descendencia que ya no es solo un muchacho del desierto, sino un pueblo naciendo. La Escritura menciona a los hijos de Ismael y los presenta como cabezas, como líderes, como nombres que no quedaron en el aire. Y aquí hay algo importante. En la Biblia, cuando se menciona una genealogía, no es relleno, es una forma de decirte: esto no fue casualidad, esto fue historia real, generaciones reales, consecuencias reales. Entonces aparecen los nombres de los hijos de Ismael y la Biblia los enumera como príncipes, como jefes de tribus. Entre ellos se mencionan Nebaiot, el primogénito, Sedar, Kedar, Adbeel,
Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad o Adar, Tema, Getur, Nafis, Sedema, 12 nombres, 12 jefaturas, 12 príncipes, 12 ramas de una misma raíz. Ahora imagina lo que significa esto en términos de narrativa. Ismael empezó su vida envuelto en tensión, hijo de una sierva, nacido dentro de un conflicto familiar. Luego fue expulsado, luego casi muere en el desierto. Y aún así, la historia termina mostrando que su vida no se apaga, se multiplica. Cada uno de esos hijos representa una tienda que se convierte en un campamento que se convierte en una tribu que se convierte en un pueblo. Y cuando la Biblia dice príncipes, está diciendo que no fueron solo hijos en sentido biológico. Fueron cabezas de clanes, líderes, hombres con autoridad dentro de su gente. Es decir, la promesa no se cumplió a medias, se cumplió con estructura, con alcance, con peso histórico. Y aquí es donde se entiende por qué Dios le dijo a Abraham: en cuanto a Ismael, también te he oído. Dios no estaba ignorando el amor de Abraham por su hijo. Dios no estaba diciendo, ese muchacho no importa. Dios estaba mostrando algo que es muy bíblico. Aunque el pacto sea por una línea específica, la bendición y la providencia de Dios pueden alcanzar a otros de manera real. Ahora, piensa en el impacto emocional de esto si lo cuentas como historia viva. Imagina a Ismael ya adulto, viendo a sus hijos crecer, viendo a su casa expandirse, viendo nietos correr por la arena como él corrió alguna vez. Pero ahora con un sentido distinto. Ahora no están huyendo, están estableciendo. Imagínalo recordando, quizá en noches tranquilas, aquel día debajo del arbusto, cuando todo parecía terminar. Y ahora, en contraste, escucha risas, oye voces, ve vida. Eso es un arco narrativo poderoso, de la casi muerte a la multiplicación. La Biblia también da un detalle geográfico que refuerza el cumplimiento. Dice que los ismaelitas habitaron en territorios amplios, con nombres de aldeas y asentamientos. O sea, no fue una descendencia pequeña y escondida. Fue una descendencia con espacio, con expansión. Y este tópico no solo habla de números, habla de significado. Ismael, cuyo nombre era Dios escucha, se convierte en evidencia de que Dios escucha de verdad. Ismael, el hijo despedido, se convierte en padre de príncipes. Ismael, el que estuvo al borde del final, se convierte en inicio de una gran historia. Y esto deja una tensión hermosa para el siguiente paso, porque cuando una vida se multiplica así, inevitablemente surge una pregunta en la narrativa completa. ¿Qué pasa con los lazos familiares originales? Ismael fue hijo de Abraham, Isaac también. Aunque vivieron caminos distintos, vuelven a cruzarse. ¿Hay algún momento donde la historia los reúna de nuevo? Y ahí entramos al siguiente tópico, uno de los más simbólicos y humanos de todos, el día en que Isaac e Ismael aparecen juntos. No en una fiesta, no en un conflicto, sino en un funeral, el entierro de Abraham. 13. Reencuentro en un funeral. Ismael e Isaac enterrando a Abraham. Ahora llegamos a una escena que no tiene el brillo de una fiesta, ni el ruido de una batalla. Pero tiene un poder emocional enorme, porque hay momentos en la vida donde todo se detiene, y las diferencias quedan en silencio por un instante. Y uno de esos momentos es la muerte de un padre. La Biblia nos lleva a ese punto con sobriedad. Abraham envejece, llega a buena vejez y finalmente muere. No dice que fue un final dramático, lo presenta como el cierre natural de una vida larga, llena de caminos, altares, promesas, pruebas y encuentros con Dios. Pero aquí está lo impresionante. Cuando llega el momento de enterrarlo, la Escritura menciona dos nombres juntos, uno al lado del otro, como si el texto quisiera que tú lo vieras claramente. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. Esa frase, por sí sola, ya es una escena completa,
porque Ismael y Isaac no crecieron como hermanitos jugando juntos. No, sus caminos se separaron por tensión, por decisiones familiares, por la línea del pacto, por el conflicto de herencia. Ismael fue expulsado. Isaac quedó como heredero. La vida los llevó por rutas diferentes. Y aún así, en el día más serio, vuelven a estar juntos. Imagínalo. No es una reunión para resolver todo. No es un final de película, donde todos lloran y se abrazan. Es un encuentro real, cargado de historia. Un encuentro donde hay respeto, pero también memoria. Un encuentro donde ambos saben quiénes son, qué pasó y qué significó. La muerte de Abraham, en ese momento, hace algo que pocas cosas logran. Obliga a los hijos a mirar el origen, porque Abraham fue el punto de partida de ambos. Fue el padre de Isaac y el padre de Ismael. Fue el hombre que caminó con Dios, pero también el hombre que como padre vivió dolores familiares. Y ahora su cuerpo está ahí, sin vida, y sus hijos están frente a una verdad que no se discute. Él fue nuestro padre. Él nos marcó. La Biblia dice que lo enterraron en la cueva de Macpela, en el campo que Abraham había comprado a Efrón elitita, frente a Mamre. Eso no es un detalle menor. Abraham había asegurado ese lugar como sepultura familiar. Era un acto de visión. Él no quería que su historia se borrara. Quería un sitio que dijera, aquí descansan los patriarcas. Entonces, imagina la caminata hacia ese lugar. Isaac llega como el hijo del pacto, el heredero reconocido, el que recibió el legado directo. Pero Ismael también llega. Y eso significa que Ismael no fue cortado totalmente de la familia al punto de no aparecer jamás. Ismael sigue siendo hijo. Ismael sigue teniendo un lugar, aunque diferente. Y ahora, en ese funeral, se encuentran. Piensa en cómo sería el silencio entre ellos. ¿Qué se dice cuando hay años de distancia? ¿Qué se dice cuando hay heridas antiguas? ¿Qué se dice cuando el motivo de la reunión no es alegría, sino muerte? A veces no se dice nada. A veces basta con mirar al otro y entender, tú también cargaste esta historia. Ismael mira a Isaac y sabe, este es el hijo que cambió mi destino. Isaac mira a Ismael y sabe, este es mi hermano mayor, el que estuvo antes que yo, el que fue expulsado. Pero delante del cadáver de Abraham hay algo que pesa más que la rivalidad, el honor al padre. Y la Biblia, con esa simple frase, lo sepultaron Isaac e Ismael, nos muestra que ambos cumplieron ese deber. Ambos estuvieron presentes, ambos participaron. Ahora imagina el acto mismo del entierro, como era en aquel mundo, la preparación del cuerpo, el traslado, el cuidado del lugar. No es algo rápido, es un proceso solemne. Hay llanto, hay respeto, hay memoria. Y en esa solemnidad, Ismael e Isaac comparten el mismo espacio, aunque sus vidas hayan sido distintas. Comparten un acto que dice, nuestro padre ya no está. Lo que queda es el legado. Y aquí hay una enseñanza poderosa que no sale de la Biblia, sino que nace de la escena misma. Dios guió la historia por caminos diferentes. Sí, hubo separación, sí. Pero la vida también tiene momentos donde el tiempo obliga a las personas a reconocer la realidad humana. Somos familia. Ahora, este reencuentro también funciona como un punto de cierre parcial para Ismael. Porque Ismael no termina su historia como un desterrado sin conexión. Termina apareciendo en el momento donde se cierra la vida del patriarca. Y este momento deja algo abierto, algo que mantiene al espectador enganchado. Porque si Ismael estuvo ahí, si Ismael ya tiene descendencia, si ya se cumplió parte de la promesa, entonces ahora queremos saber, ¿qué pasó después con Ismael? ¿Cómo fueron sus años finales? ¿Dónde vivió? ¿Cómo quedó su legado en la historia bíblica? Y eso nos lleva directo al siguiente tramo,
el cierre de la vida de Ismael, su territorio, su descendencia y la marca que deja como padre de un pueblo. 14. Los años finales de Ismael, territorio, tribus y legado. Ahora entramos en la última etapa de Ismael como persona. Ya no el adolescente expulsado, ya no el joven arquero que aprende a sobrevivir, ni siquiera solo el padre que empieza una familia, sino el patriarca de una línea, el hombre que ve su nombre multiplicarse en tribus, campamentos y rutas. Y aquí la Biblia, fiel a su estilo, no nos da una novela con cada escena diaria, pero sí nos da datos suficientes para entender el cuadro completo, sin inventar lo que no está escrito. Primero, recuerda lo esencial. Dios había prometido que Ismael sería una gran nación, que tendría 12 príncipes y que su descendencia se multiplicaría. Ya vimos esa lista de hijos. Ahora, el texto también nos muestra algo más: dónde y cómo vivieron, y cómo Ismael cerró su vida dejando un territorio y un legado. La Escritura dice que Ismael y los suyos habitaron en una franja amplia, y usa una expresión que pinta la geografía de su vida, que se extendieron desde Jávila hasta Shur, frente a Egipto, en dirección a Asiria. Es una manera bíblica de decir, no fue un grupito escondido, fue una presencia extensa, con rutas, con movimiento, con territorio. Imagínalo como un gran mapa mental. Por un lado, la cercanía con Egipto, el origen de Agar y la conexión cultural. Por otro lado, las rutas hacia el oriente, hacia zonas por donde pasaban caravanas, comercio, viajes, conflictos y oportunidades. La vida de Ismael, entonces, no se limita a un punto fijo. Es una vida ligada a caminos y fronteras, y eso encaja con todo lo que ya sabemos de él. Un hombre formado por el desierto. Ahora, piensa en qué significa tribus en ese mundo. No era solo familia grande. Una tribu era identidad, protección, economía, supervivencia. Cada hijo de Ismael, al convertirse en jefe, no solo tenía hijos, tenía gente bajo su cuidado. Hombres, mujeres, niños, ancianos, rebaños, tiendas, rutas de agua, lugares de descanso. Así que cuando la Biblia habla de príncipes, está hablando de algo real. Ismael deja una estructura de pueblo. Y aquí viene un detalle que a veces pasa desapercibido, pero es muy importante. La Biblia dice que esos hijos habitaron por sus villas y por sus campamentos. Eso te muestra dos cosas al mismo tiempo. 1. Campamentos, vida nómada, movimiento, rutas, desierto, adaptabilidad. 2. Villas, lugares más establecidos, puntos de asentamiento, espacios donde el pueblo empieza a tener marca en la tierra. O sea, el legado de Ismael no fue solo andar, también fue establecer. Ahora imagina a Ismael ya mayor viendo todo eso, no necesariamente sentado en un trono, porque su mundo no era de palacio, pero sí como un patriarca, un jefe de clan, un hombre respetado, un hombre cuya palabra pesa, un hombre que ve a sus hijos como líderes, a sus nietos como continuidad, y a su nombre como un árbol que ya echó raíces fuertes. Y aquí hay algo profundamente humano. Ismael, en sus años finales, probablemente mira su vida y ve contrastes enormes. Nació en una casa donde había tensión. Fue expulsado del campamento de su padre. Estuvo al borde de la muerte por sed. Fue rescatado por intervención divina. Se fortaleció en el desierto. Formó familia. Se multiplicó en 12 príncipes. Se convirtió en un pueblo con territorio. Eso es un arco impresionante. Y la Biblia nos da el cierre con una frase simple, como suele hacer cuando termina una vida importante. Ismael vivió 137 años y luego murió. Ese número, dentro del relato, también te dice algo. Ismael no fue una vida corta y trágica como si todo hubiera sido castigo. No, Ismael vive muchos años. Eso refuerza la idea bíblica de que, aunque no fue el heredero del pacto,
sí fue bendecido con vida larga y descendencia. Y el texto dice que expiró y murió, y fue reunido a su pueblo. Esa expresión, reunido a su pueblo, sugiere pertenencia, continuidad, identidad. Ismael no murió como alguien solo, sin historia, murió como alguien con pueblo. Y aquí viene un detalle muy conectado con lo que el ángel había dicho sobre él desde el principio, que viviría frente a todos sus hermanos. Esa frase, en la narrativa bíblica, sugiere tensión y proximidad, como alguien que vive cerca pero no mezclado, cerca pero con identidad propia. Es decir, Ismael vive con presencia, con peso, con carácter. Entonces, ¿cuál es el legado final de Ismael según la Biblia? Un hombre escuchado por Dios. Su nombre no fue simbólico, fue real. Un hombre que sobrevivió al rechazo humano sin desaparecer. Un hombre que se convirtió en padre de una gran descendencia. Un hombre que dejó territorio, tribus, estructura y continuidad. Y este tópico prepara el cierre final del guión, porque ya estamos a un paso del último mensaje. Si Ismael terminó su vida con descendencia y pueblo, entonces la historia nos invita a mirar su significado completo. ¿Qué nos enseña Ismael sobre Dios, sobre la vida, sobre promesas y sobre lo que ocurre cuando una persona se siente fuera, pero el cielo la sigue viendo? Eso nos lleva al tópico 15, el cierre, la lección y el mensaje final que une todo lo vivido por Ismael con el corazón de quien está mirando el video hoy. 15. Cierre, el mensaje de Ismael, el Dios que ve, el Dios que escucha, y ahora sí, llegamos al cierre, pero no a un cierre frío, de esos que solo dicen fin y se van. Llegamos al tipo de cierre que la Biblia suele dejar. Un cierre que te aprieta el corazón, que te deja pensando y que, si eres honesto, te hace mirar tu propia vida con otros ojos. Porque cuando terminas la historia de Ismael, no terminas solo con un personaje antiguo, terminas con una pregunta que se siente muy actual. ¿Qué pasa con la gente que se siente fuera? ¿Con los que cargan una historia complicada? ¿Con los que nacieron en medio de conflicto? ¿O crecieron con rechazo? ¿O fueron empujados al desierto de la vida? Ismael es exactamente eso. Un hombre que desde el principio parece destinado a vivir en la periferia, pero que la Biblia se encarga de mostrarte algo impresionante. La periferia humana no es periferia para Dios. Vamos a unir toda su vida en una sola imagen mental, como si fuera una película. Ismael nace en una casa donde la promesa se mezcló con la ansiedad. Nace porque Abraham y Sara se cansaron de esperar. Nace dentro de una tensión familiar que nadie supo manejar con paz. Y aún así, antes de que respire, el cielo ya lo está mirando. ¿Recuerdas el primer gran golpe de la historia? Agar huyendo al desierto, sola, embarazada, sin plan. Y ahí aparece el ángel del Señor. Y lo primero que hace es algo que cambia la identidad de Agar y la identidad del hijo que viene. Le da un nombre, Ismael. Dios escucha. Eso no fue poesía, fue una declaración. Fue Dios diciendo, yo oí tu aflicción. Y aquí está el corazón del mensaje. 1. Ismael nos enseña que Dios escucha cuando el dolor no tiene palabras bonitas. Agar no estaba orando con frases elegantes, estaba sobreviviendo, estaba llorando, estaba quebrada. Y cuando llega el punto más desesperante, cuando el agua se acaba, cuando Ismael cae bajo el arbusto, cuando Agar se aleja para no ver morir a su hijo, la Biblia no dice, Dios oyó un canto, dice, Dios oyó la voz del muchacho. Eso significa que incluso cuando tu oración es solo un gemido, incluso cuando tu fe es apenas un hilo, incluso cuando lo único que sale es dolor, Dios puede oír. Y eso es algo que muchas personas de hoy necesitan recordar. Hay momentos donde no tienes fuerza para ser fuerte, y aún así, Dios escucha. 2. Ismael nos enseña que Dios ve a los invisibles. Agar dijo, tú eres el Dios que me ve.
¿Por qué esa frase es tan poderosa? Porque Agar era una sierva, una mujer extranjera, alguien que en la sociedad de ese tiempo podía ser tratada como si no valiera nada, y sin embargo, Dios se detuvo con ella en el desierto. Esto rompe una mentira que muchos cargan: a nadie le importo, soy solo uno más. Mi historia no cuenta. La historia de Ismael y Agar grita lo contrario. Dios ve a los que la gente pasa por alto. 3. Ismael nos enseña que el rechazo humano no cancela la providencia de Dios. Ismael fue expulsado del campamento, y esa parte no se puede suavizar. Fue duro, fue injusto en muchos sentidos, fue doloroso para Abraham y devastador para Agar e Ismael. Pero la Biblia insiste con una frase breve que lo cambia todo. Dios estaba con el muchacho. Ismael no volvió a vivir bajo el sistema de Abraham, pero no quedó sin Dios. Creció en el desierto, se hizo arquero, formó familia, tuvo descendencia y la promesa se cumplió. 12 príncipes, una gran nación. Eso significa que tu historia puede tener capítulos de rechazo, capítulos donde te cierran puertas, capítulos donde te sacan del lugar que tú considerabas tu casa. Y aún así, Dios puede sostenerte, formarte y llevarte hacia un propósito. Porque el propósito de Dios no depende de la aprobación de la gente. 4. Ismael nos enseña que Dios cumple, incluso cuando la historia es complicada. Si miras la vida de Ismael, no es perfecta, no es limpia, no es un camino de rosas. Pero ¿sabes qué sí es? Es real, y precisamente por eso es tan poderosa. Dios le prometió a Abraham que Ismael sería bendecido. Dios le prometió a Agar que Ismael viviría. Dios declaró que Ismael tendría descendencia. Y al final, la Biblia te muestra a Ismael como un hombre con años, con tribus, con territorio, con pueblo, con legado. Incluso aparece en el entierro de Abraham como prueba de que su historia no fue borrada. Dios cumple. No siempre como nosotros imaginamos, pero cumple. Y aquí es donde el cierre se vuelve personal, porque este video no es solo para saber historia, es para que el espectador se mire por dentro. Si tú que estás viendo esto has sentido alguna vez que naciste en un contexto complicado, cargaste heridas familiares, fuiste desplazado, comparado, rechazado, o te tocó vivir tu propio desierto donde el agua parecía acabarse, entonces Ismael te deja un mensaje claro. El Dios de la Biblia no solo está en los palacios, también está en la arena. No solo está con el hijo de la promesa, también escucha al que llora bajo un arbusto. No solo bendice a los que están en el centro, también sostiene a los que la vida empuja a los márgenes. Ismael significa Dios escucha, y su vida lo demuestra. Así que la historia termina con una imagen fuerte. Un muchacho que casi muere en el desierto, termina viviendo, creciendo, formando un pueblo, dejando un legado, porque Dios lo oyó y Dios lo vio. Y si Dios pudo sostener a Ismael en el punto donde todo parecía acabado, entonces este mismo Dios puede sostenerte a ti cuando sientas que no queda agua, ni fuerzas, ni camino. Porque en la historia de Ismael, la Biblia te deja una verdad que atraviesa siglos. Cuando el ser humano se queda sin voz, Dios todavía escucha. Cuando el ser humano se siente invisible, Dios todavía ve. Y ahora que llegamos al final de este estudio bíblico sobre Ismael, quiero que no lo sientas como un cierre, sino como un espejo. Porque Ismael no fue solo un nombre en una página, fue un hombre con una historia difícil. Nació en medio de tensión, creció con la sensación de no encajar, fue empujado al desierto y llegó a un punto donde ya no quedaba agua, ni fuerzas, ni salida. Y si eso te suena familiar, es porque muchos vivimos nuestro propio desierto, momentos en los que sentimos que nos dejaron atrás, que no éramos prioridad, que todo se nos vino encima y nadie lo notó. Pero aquí está la verdad que transforma todo. Ismael significa Dios escucha, y la Biblia no lo deja como una idea bonita, lo demuestra con hechos.
Cuando la vida se rompió, Dios oyó. Cuando la madre ya no podía mirar el dolor, Dios habló. Cuando el futuro parecía apagarse bajo un arbusto, Dios abrió los ojos y mostró un pozo. Esa es la solución bíblica y es profundamente actual. Dios no siempre evita el desierto, pero nunca te deja solo dentro de él. Él escucha lo que nadie oye, ve lo que nadie ve y abre caminos donde tú solo ves arena. Así que si hoy estás cargando una herida silenciosa, si te sientes fuera, si estás luchando con una pérdida, una traición, una ansiedad que te seca por dentro, recuerda a Ismael, no como un personaje lejano, sino como una señal viva de que el cielo sigue atento. Y que esto se te quede grabado: cuando ya no te queden palabras, Dios escucha. Cuando ya no te queden fuerzas, Dios sostiene. Y cuando ya no veas salida, Dios puede abrir un pozo justo frente a ti. Y si este estudio bíblico sobre Ismael te dejó una enseñanza viva, no lo guardes solo para ti. Compártelo ahora con alguien que esté pasando por un desierto. Suscríbete al canal, activa la campanita y escribe en los comentarios: Dios me escucha. Porque este es el recordatorio que no puede faltar en tu vida. Cuando nadie te entiende, Dios sí te oye.